Buenas noches, jóvenes. Continuamos con el módulo número 2, sistemas de control de procesos industriales. Este es el sistema de evaluación que ya lo hemos determinado en el primer día de clases. Son 3 trabajos que vamos a presentar y 3 trabajos de investigación, ¿no? Y una evaluación. La nota mínima de aprobación 64 puntos. Continuamos con el tema principios avanzados de sistemas de control. ¿Qué es la ingeniería de control? Es un enfoque interdisciplinario para el control de sistemas y dispositivos. Combina áreas como la electricidad, la electrónica, mecánica, química e ingeniería de procesos, además de la teoría matemática, ¿no? Entre otras. La función de transferencia se define como la relación de la variable de salida de un proceso sobre la entrada al mismo, ¿no? Las características de este estado estacionario y dinámico, es decir, la respuesta total de un sistema que describa mediante una ecuación diferencial lineal y sus términos determinan si el sistema es estable o no. Entonces, al hacer un análisis de un sistema, cualquiera sea esta, como habíamos mencionado anteriormente, puede ser un sistema mecánico, eléctrico, electrónico, de proceso, ¿no? Nosotros debemos obtener una ecuación que explique el comportamiento de ese sistema. Aquí tenemos un circuito eléctrico. ¿Y por qué un circuito eléctrico? Recordarán, en la clase pasada hablamos de control, ¿no? Y definimos qué es el control. El control no es más que el acto de regular cambios no deseados. Cuando un proceso está controlado, regulamos su desempeño. Para controlar un proceso, lo que debemos hacer es medir. Por tanto, debemos medir para controlar. Y controlar para dirigir u optimizar un proceso. Si no logramos medir, no podemos controlar. No podemos tener el control de nuestro sistema. Perdón. Por tanto, vamos a resolver este sistema eléctrico. Esta función de transferencia, que lo hemos resuelto en la clase pasada, ¿no? Para ello aplicamos la ley de Ohm, y aplicamos la ley de divisor de tensión. En lo que es medición, las mediciones se realizan mediante los instrumentos, ¿no? Instrumentos electrónicos para la medición. La medición no se hace mediante una observación ocular, ¿no? Es mediante instrumentos. Y todos los instrumentos que están presentes en un proceso industrial son pues electrónicos, ¿no? La gran mayoría. Entonces, estas leyes y teoremas que gobiernan la electricidad están presentes en esos instrumentos. Resuelto este sistema, hemos encontrado una relación de la entrada, de la salida con respecto a la entrada. Y hemos obtenido una función de transferencia, ¿no? Eso lo hemos visto en la clase pasada. La transformada de Laplace. No vamos a entrar de lleno a lo que es la asignatura ecuaciones diferenciales, ¿no? Ahí hemos visto mucho en esto, ¿no? De transformada de Laplace y la antitransformada. Aquí solo vamos a usar esa herramienta, nada más.
tenemos aquí f de t es una función dominio del tiempo y tenemos f sub s es una función dominio de la frecuencia, ¿no? Frecuencia compleja. Aquí tenemos la transformada de Laplace. Tiene una simbología muy característica, ¿no? Aquí, le puse la letra L mayúscula, ¿no? Bueno, una vez encontrado la ecuación que nos explique el comportamiento de ese sistema, nosotros debemos resolver esa ecuación, ¿no? Debemos resolver la ecuación mediante varios métodos, ¿no? Generalmente se lo resuelve mediante integración. Entonces, al realizar la resolución de esta función, se hace muy complejo. Entonces, para ello utilizamos una técnica alterna, ¿no? Consiste en transformar cada función que depende del tiempo aplicando la transformada de Laplace. Y esta nos va a transformar la función dependiente del tiempo en otro dominio, en el llamado dominio de la frecuencia. Entonces vamos a pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia compleja. Vamos a obtener una ecuación más simple, totalmente algebraica. Una vez encontrada esta respuesta, una vez encontrada esa respuesta, tendremos que volver al dominio del tiempo, ¿no? Y para ello vamos a utilizar la transformada inversa de Laplace. Una vez obtenido ya la respuesta, ¿no? Esa es la ecuación que nos va a explicar el comportamiento del sistema. Aquí estamos haciendo con un sistema eléctrico, ¿no? Porque esos sistemas eléctricos están presentes en los instrumentos de medición. Y como les había recalcado anteriormente, para controlar necesitamos medir, ¿no? Entonces, aquí tenemos la transformada de Laplace de una función dominio del tiempo. Y eso es igual a la integral desde la condición inicial positiva hasta el infinito de la constante neperiano, de la constante del número neperiano, menos s sub t por la función esta, ¿no? Por la función, por la derivada del tiempo, ¿no? Esta es una tabla que no les es ajeno, ¿no? Ya han pasado por esto y lo único que vamos a hacer es aplicar esas tablas, ¿no? Van a ver que no es nada complicado, ¿no? Es por eso que, como les decía, si nosotros resolvemos la relación de salida-entrada mediante la integración o derivada, se nos va a hacer muy complejo. Entonces vamos a utilizar esta técnica alterna de la transformada de Laplace para simplificar el proceso. Aquí tenemos un circuito, pero esto ya no es un circuito resistivo puro, ¿no? Como el que hemos realizado anteriormente. Anteriormente nos daba una respuesta lineal, porque si ustedes grafican esa respuesta, ¿no? Le dan un valor a la entrada B y vamos a tener una salida, ¿no? Y al graficar ese comportamiento van a ver que es una respuesta lineal. Pero no es este caso, ¿no? Aquí tenemos un circuito RL. Un circuito formado por dos componentes pasivos. En electrónica o electricidad, los componentes se clasifican en dos tipos. Los componentes activos son aquellos que generan energía eléctrica y suministran esa energía al circuito.
Este es un componente pasivo, una batería. Tenemos aquí una resistencia y un inductor. Ambos son componentes pasivos, pero tiene una característica, ¿no? Este componente, el inductor, porque almacena energía, ¿no? Y luego la libera. Vamos a aplicar la ley, dos leyes, ¿no? Dos leyes. Uno es la ley de Ohm, que relaciona las tres variables, ¿no? Voltaje, corriente y resistencia. Y otra que es la ley de Kirchhoff para tensiones. Esta ley de Kirchhoff para tensiones se aplica a circuitos cerrados. Y nos dice lo siguiente: la sumatoria de las tensiones en un circuito cerrado es igual a 0. Para B su N inicia desde N igual a 1 hasta su B su K, ¿no? Puede ser 10, 20, 30, ¿no? O tenemos esta otra expresión equivalente que nos dice la sumatoria de las fuentes de alimentación o la tensión de subida va a ser igual a la sumatoria de la caída de tensión en cada uno de los componentes o caída de tensión de bajada, ¿no? Entonces aplicamos esa ley a nuestro circuito. A esta fuente de la batería la vamos a denominar como E. Es este, ¿no? Aplicando esta ecuación. Tensión de subida, que son las fuentes. Aquí solo tenemos una fuente, que es la de la batería. Escribimos aquí E. Igual a la caída de tensiones, ¿no? Tensión de bajada. Esas caídas de tensiones se dan en los componentes, estos dos componentes pasivos. Entonces va a ser caída de tensión B en la resistencia, ¿no? Y aquí escribimos B sub R, ¿no? Indicando que esta caída es en la resistencia. Más caída de tensión en el inductor L. Aplicando la ley de Ohm, aquí se mantiene la tensión de la fuente E igual, aplicando ley de Ohm, el voltaje es igual a R por I. El voltaje, ¿no? La caída de tensión, la unidad es el voltaje. Entonces aquí esta caída de tensión BR va a ser igual a la resistencia por la corriente que pasa por este componente. Aquí está, ¿no? R por I sub T, porque está en función del tiempo, ¿no? Más la caída de tensión en el inductor. Y la caída de tensión en el inductor viene dada por la siguiente ecuación, que es B es igual a L, que es la inductancia L, por la tasa de la corriente respecto al tiempo. Tenemos aquí la ecuación ya determinada y mediante transformada de Laplace vamos a ver esta función de aquí. I sub t va a ser igual a I sub s. Esta es la función dominio del tiempo, y llevado a la transformada de Laplace va a ser igual a el dominio, la función del dominio de la frecuencia compleja, ¿no? Esto mediante la tabla. Entonces tenemos aquí una constante, ¿no? Vamos a aplicar transformada de Laplace a toda esta ecuación. E es una constante, ¿no? Vamos a ir a la tabla. Aquí estamos. Este es un valor, un escalón unitario 1. 1 es un valor, una constante. Para nosotros es E. E es un valor, una constante. Entonces, para nosotros, en nuestra ecuación, sería aquí E sobre S, ¿no? Entonces, es esta
esta tabla que vamos a utilizar, ¿no? Sería E sobre S. 1 es una constante, ¿no? E para nosotros es una constante. Entonces, aquí es 1S, para nosotros sería E sobre S. Ahí está, E sobre S. Ahora, aquí tenemos la función. Esa es la función dominio del tiempo. Y para llevarla a la transformada de Laplace sería tal cual vemos aquí. Esto también es de la tabla, ¿no? Vamos a ir a la tabla. Aquí está. Fíjense aquí, f sub t. Esa es la función. Para nosotros es la corriente, ¿no? Esa es nuestra función dominio del tiempo. Y llevado mediante tablas, ¿no? Sería igual a la función dominio de la frecuencia compleja, ¿no? F sub S. Pero nosotros vamos a cambiar aquí nuestra función que es I sub S sería, ¿no? Aquí es I sub T y aquí es I sub S. Ahí está, ¿no? Fíjense, perdón, aquí I sub T cambiamos por I sub S, ¿no? Aplicando la transformada de Laplace. Esta es una constante, ¿no? Que está con la función, se mantiene. Luego aplicamos también aquí la transformada de Laplace y vemos que aquí tenemos una primera derivada, ¿no? También aplicamos la transformada de Laplace y nos vamos a ir a la tabla. Aquí tenemos esa función. Aquí está. Si aplicamos la transformada de Laplace, f', dice, ¿no? Es la primera derivada, ¿no? Estamos aplicando aquí la primera derivada, ¿no? F sub t. Entonces va a ser igual a esto, ¿no? S por la función dominio de la frecuencia compleja menos la función en su estado inicial. En nuestro circuito, la condición inicial es I sub 0, porque el inductor no está energizado todavía, ¿no? Entonces, si esas condiciones iniciales son nulas, en nuestro caso es 0, vamos a aplicar esta ecuación de aquí. Entonces, la transformada de Laplace a la primera derivada de la función dominio del tiempo va a ser igual a S por la función dominio de la frecuencia compleja. Entonces, aplicando eso, tenemos lo siguiente, ¿no? L, que es la constante, queda afuera, y esta es la función, ¿no? La primera derivada de la función. Entonces, queda así. S por la función dominio de la frecuencia, ¿no? Que es I sub S. Una vez ya aplicado lo que es la transformada de Laplace, vamos a factorizar, ¿no? I sub S sale afuera por, entre paréntesis, R más L por S. Aquí esta letra S es mayúscula. Lo voy a cambiar después. Entonces, vamos a despejar todo esto de aquí, que está multiplicando a I sub S, va a pasar al otro miembro a dividir y queda como vemos aquí, ¿no? En esta expresión. Vamos a aplicar algunos artificios matemáticos y a este denominador de aquí, lo voy a multiplicar por L y lo voy a dividir también por L sin alterar, ¿no? L dividido entre L es 1, ¿no? Y cualquier valor multiplicado por 1 es el mismo valor. Aquí está. Multiplico al denominador por L y lo divido por L, ¿no? Haciendo operaciones. ¿Y para qué esto? Porque yo necesito que esta S quede sola. Aquí tengo acompañado por L, ¿no? Entonces necesito deshacerme de esta letra L. ¿Eso para qué?
para aplicar la tabla de Laplace, ¿no? Necesito llevarla a una función que pueda yo transformarla, ¿no? Aplicando la tabla. Entonces para ello aplico esto, ¿no? Multiplico por L y divido por L sin alterar el denominador. Entonces la expresión queda así. R dividido entre L queda R sobre L más L dividido entre L sería 1. 1 por S queda S nomás, ¿no? Y queda ese denominador como vemos aquí, ¿no? Ya reducido. Ahora esta letra L que está aquí multiplicando en el denominador, yo lo puedo llevar arriba, ¿no? Tal cual está aquí. Esto de aquí es lo mismo que aquí, ¿no? Ahí está. Entonces ya tengo la letra S sola, ¿no? Ya. Ahora aplico también otros artificios matemáticos, ¿no? Para llegar a esta expresión. Fíjense. Y su S va a ser igual a E sobre R. Eso multiplicado a todo este paréntesis. 1 sobre S más 1 dividido entre S más R sobre L. Esta R sobre L es una constante de tiempo, ¿ya? En un circuito RL es una constante de tiempo, denominada tau. Pero aquí lo vamos a dejar así, R sub L. Entonces, vamos a aplicar la transformada de Laplace a esta ecuación. Aquí está. En la transformada de Laplace tiene una simbología muy particular, ¿no? Que pareciera una L mayúscula manuscrita, ¿no? Pero como no tengo esa simbología aquí en mi math type, utilicé la letra L, ¿ya? Exponente a la menos 1. Esta es transformada, antitransformada. Ya encontrada la función, tengo que utilizar la antitransformada. Como decíamos inicialmente, ¿no? Tenemos nuestra función dominio del tiempo. Para resolver esta ecuación se nos hace muy complejo. Aplicamos la transformada de Laplace. Y aquí en estos pasos ya está resuelto, ¿no? Aplicada la transformada de Laplace. En realidad aquí ya está resuelto. Aquí ya está resuelto aplicando la transformada de Laplace. Una vez aplicada la transformada de Laplace, resuelto el ejercicio, que hemos pasado de una función dominio del tiempo a una función dominio de la frecuencia del tiempo, ¿no? Entonces, una vez encontrada la solución, hago artificios, sigo en transformada hasta aquí. Una vez resuelto ya el ejercicio tengo nuestra ecuación en función dominio de la frecuencia compleja, ¿no? Ya resuelto hasta ahí. Entonces yo necesito pasar de dominio de la frecuencia compleja al dominio del tiempo. Y para pasar de dominio de la frecuencia al dominio del tiempo, necesito aplicar la antitransformada. El resultado va a ser una ecuación que va a explicar el comportamiento del circuito RL. Entonces aplico la antitransformada a esta función y su S, ahí está, y aplico la antitransformada también a todo esto de aquí. Me voy por tabla. Como aquí tengo una sumatoria, aquí son independientes este y este. 1 sobre S, ¿no? Ustedes se acordarán que la transformada de la constante E es igual a E sobre S, ¿no? Entonces para pasar de aquí a aquí es lo inverso, ¿no? Aquí está nuestra constante, ahora aquí es 1 sobre S, paso a la antitransformada, ¿no? Que sería 1 de tabla, ¿no? Aquí tengo 1 dividido entre S más R sub L. R sub L es tau, ¿ya? Lo vamos a dejar pero ahí, constante de tiempo. Entonces, todo esto que vemos
aquí es igual a esto, aplicando la antitransformada. 1 menos el número neperiano exponente negativo R sobre L por T. Y ordenando, ¿no? Aquí la antitransformada de la función dominio de la frecuencia compleja es igual a la función dominio del tiempo, ¿no? Ahí está. Hemos vuelto a lo mismo, ¿no? Entonces copiamos esto tal cual está. E sobre R, E es la tensión de la fuente de alimentación, dividido entre R, la resistencia, entre paréntesis, 1 menos el número neperiano, la constante de Euler, exponente negativo, R sobre L por el tiempo. Entonces, esta ecuación nos explica el comportamiento de un circuito R sub L. Si nosotros graficamos esta ecuación, van a ver que efectivamente explica el comportamiento, ¿no? La carga y la descarga de un inductor. La teoría del control automático. Esta teoría define en expresiones matemáticas el comportamiento de los sistemas desde el enfoque de sus interrelaciones dinámicas. Existen dos principales enfoques de esta teoría. Uno, la teoría clásica del control automático, y otra, la teoría moderna del control automático. Van a disculpar, mi ratón está un poco está dañado, ¿no? Está medio loco. Bueno, tenemos aquí las teorías del control automático y vamos a ver las características más importantes, ¿no? De la teoría clásica versus teoría moderna. En la teoría clásica del control automático ocurre en el dominio de la frecuencia compleja. Bueno, ya hemos visto, ¿no? Dominio de la frecuencia compleja y dominio del tiempo, ¿no? Y aquí ustedes van a poder ver por qué trabajamos siempre en el dominio del tiempo, ¿no? Tenemos que llevar al dominio del dominio del tiempo, ¿no? A una función dominio de la frecuencia. No es más para simplificar la operación, ¿no? Porque si no se nos haría un chorizo de papeles, ¿no? Resolver. Y eso que solo hemos resuelto un sistema eléctrico sencillo, ¿no? Bueno, entonces en la teoría clásica ocurre en el dominio de la frecuencia compleja, ¿no? Y en la teoría moderna ocurre en el dominio del tiempo. En la teoría clásica se maneja una entrada y una salida. A eso se lo conoce como SISO, Single Input, ¿no? Y Single Output. Una entrada, una salida. Y en la teoría moderna manejan múltiples entradas, ¿no? Y múltiples salidas. Y a eso se lo conoce como MIMO. Múltiples entradas, múltiples salidas, ¿no? Entonces, la teoría clásica SISO, la teoría moderna MIMO, ¿no? Entonces, estas dos características, ¿no? Nos ayudan a diferenciar de una teoría clásica del control automático entre una teoría moderna del control automático. La teoría clásica se utiliza para procesos pequeños, ¿no? No lineales, invariantes en el tiempo y con tiempos muertos pequeños. Por ejemplo, esta teoría clásica de control automático lo vamos a ver en nuestras vidas cotidianas, ¿no?
Por ejemplo, el encendido de nuestra lámpara, ¿no? Ahí hay tiempo muerto, ¿no? Porque el control no es pues bien certero, digamos, ¿no? Si quisiera controlar mi lámpara que encienda y apague cada 10 segundos, yo tendría que estar en mi mente contando los 10 segundos y apretar y soltar el pulsador, ¿no? Pero nunca voy a conseguir, ¿no? Esa igualdad, ¿no? Entonces va a haber siempre tiempos muertos pequeños. No es muy preciso. Además que solo sería una entrada, ¿no? Tendría que pulsar plum, con el dedo, ¿no? Y voy a obtener una salida, ¿no? No maneja interacciones, no maneja restricciones, es el enfoque más utilizado y se define por algoritmo PID. PID proporcional integral derivativo. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Es el enfoque más utilizado. Esta teoría de control automático lo vamos a ver también en las industrias, porque aquí lo hice, es el más utilizado. Hay procesos que no son complejos y no es muy incidente, ¿no? Tan en el proceso real, ¿no? Por ejemplo, un llenado de un tanque de agua para el rociado del jardín, ¿no? Está ahí en la planta industrial, ¿no? Pero no es parte relevante en el proceso, ¿no? Entonces ahí se puede utilizar esta teoría clásica del control automático, ¿no? Los tiempos muertos no nos van a afectar en este proceso, ¿no? Cuando ya tenemos un proceso complejo, destilación de alcohol o otros productos volátiles, ahí ya el control debe ser preciso, certero, ¿no? Ahí se manejan ya varias entradas porque son varias mediciones que se tienen que comparar, ¿no? Por ejemplo, no solo comparamos temperatura, sino también presión, ¿no? Está relacionado, ¿no? Bueno, ustedes mejor que nadie saben, ¿no? La ley de los gases, ¿no? Entonces, esta teoría moderna se utiliza para procesos con fuertes no linealidades, variables en el tiempo y con tiempos muertos grandes. Maneja eficientemente las interacciones y restricciones. No es común su utilización, solo para procesos, como les decía, complejos, ¿no? Y críticos. Se define por la ecuación de estado del control. Bueno, jóvenes, hemos visto diagramas de bloques, funciones de transferencia y las transformadas de Laplace, ¿no? Que nos ayudan a resolver los circuitos. Esto ya les va a dar una idea, ¿no? De diferenciar lo que es la teoría clásica versus teoría moderna, ¿no? Bueno, jóvenes, tenemos un trabajo que realizar, ¿no? Que consiste en realizar una reseña de un tema. La mejor manera de aprender es enseñando. Yo les voy a pedir por favor que realicen ese trabajo y háganlo conscientemente, por favor. No copien, no hagan plagio. Como ustedes ya están incursionando en lo académico, científico, ¿no? Con el posgrado que están realizando, un posgrado muy bonito y muy interesante, ¿no? Como es control de proceso y automatización industrial. Y en diplomados la graduación, bueno, que yo conozco, ¿no? Es por monografía, no sé cómo irá a ser aquí, pero ya hay que estar ya empapado en lo que es la reseña o cómo realizar una reseña literaria, ¿no? Entonces, jóvenes, la reseña no es más que una narración breve y compendiosa, ¿no? También llamado una evaluación que se realiza a una obra literaria. Puede ser un libro, una película, un disco, ¿no? Y si es de impacto, ¿no? O de, ¿cómo les digo?
o que pueda ayudar, ¿no? a la sociedad, pues es publicada pues mediante los medios de comunicación a nivel académico, pues, ¿no? Entonces, por eso, por favor, pónganle muchas ganas a este trabajo de investigación y háganlo conscientemente. No es muy complicado, máximo son 4 hojas, no quiere decir que lo van a hacer en 4, ¿no? O sea, máximo, ¿no? Hay unos que tal vez lo hagan en menos, ya depende, ¿no? Si en una hoja puedes explicar todo el tema, excelente, ¿no? Hay personas pues que tienen un lenguaje exquisito y hay otros pues que tienen un lenguaje así como los simples mortales, ¿no? Como mi persona, ¿no? Pero que seguimos aprendiendo. Entonces, si el lenguaje es exquisito, pues bueno, lo harán en, en una hoja o en una hoja y media, pues, ¿no? Y con ese lenguaje que manejan, seguramente me irán a dar a entender el tema ese, ¿no? Si no, tomen 2 hojas o 3 hojas, ¿no? Lo que ustedes vean conveniente. Bueno, jóvenes, yo voy a estar aquí en la plataforma, cualquier consulta, yo estoy presto ahí para ayudarles, ¿listo? Hay pendiente la tarea número 1 y si hay dudas, por favor, pregunta. Bueno, jóvenes, ingresemos a la plataforma, por favor, y procedamos con el trabajo.